Seguimos en exclusivas de EBTV conversando con el profesor Benigno Alarcón. Profesor Alarcón, le pregunto yo, ¿desde cuándo Venezuela no tiene un CNE medianamente equilibrado? Bueno, mira, yo para serte franco, yo creo que el último CNE equilibrado que tuvo Venezuela lo tuvo cuando Chávez ganó la elección. Creo que después de perdimos ese CNE equilibrado. Y en la medida que los años han pasado, ese desequilibrio se ha acentuado. Y se ha acentuado por una razón muy lógica, ¿no? Los primeros años Chávez tenía la certeza, la seguridad de que podía ganar elecciones. Por lo tanto, no le preocupaba tanto, digamos, cómo se componía el Consejo Nacional Electoral. Y hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral del año 98, cuando Chávez gana la elección, fue un Consejo Nacional Electoral que reconoció que ganó la elección sin ningún problema y sin ningún obstáculo. Permitió que Chávez compitiera, se contaron los votos y se reconoció cuál fue el resultado final de todo ello. Después de que Chávez gana, los desequilibrios comienzan. Hay que recordar, no recuerdo ahora el orden exacto, pero hay que recordar que muy temprano, en la historia del chavismo aparece Jorge Rodríguez dirigiendo el Consejo Nacional Electoral. Muy temprano, y ahí empezó Smartmati, empezó todo aquello. Exactamente. Entonces pasamos de Indra, una empresa española, que fue la que introdujo el voto electrónico, pasamos a Smartmati, ¿no? En manos de Jorge Rodríguez, hay que recordar eso. Así que ahí empezaron los desequilibrios, ¿no? Pero en la medida, como te decía, que el tiempo ha pasado, esos desequilibrios se han acentuado mucho más por una razón muy sencilla. Porque resulta que la pelea electoral, la competencia electoral se volvió más pareja. Entonces, en la medida que Chávez iba siendo reelegido por una diferencia más pequeña, hasta que llegó Maduro y fue una elección en el año 2013 que fue muy cuestionada y de la cual todavía persisten las dudas sobre quién verdaderamente ganó esa elección, si la ganó Capriles o si la ganó Maduro. Pasamos a la elección del 2018, donde Maduro corrió solo prácticamente en esa elección porque judicializó a todos los partidos políticos e inhabilitó a todo el que podía hacerle competencia. Y de ahí después pasamos a la elección del 2024, cuya historia, como es reciente, no tengo que contar. Pero donde, sin lugar a dudas, Maduro perdió la elección. ¿Perdió? Y llegamos a donde estamos el día de hoy. Entonces los desequilibrios, como suele suceder en todos los autoritarismos, competitivos, ya este no es uno competitivo, ya pasó a ser uno hegemónico desde hacía tiempo, desde antes del 2024, esos equilibrios van desapareciendo y el juego se va volviendo mucho más asimétrico a favor de quien tiene el poder, en la medida que quien tiene el poder no lo puede sostener por el voto. Ahora, nos acostumbraron, profesor, y nos crearon un trauma, ¿no? Porque siempre nos decían, tenemos el mejor proceso automatizado del mundo, eso llega y es rapidito, y las maquinitas y tal. Y pasaba uno hasta las 4 de la madrugada, hasta la hora que ellos quisieran de dar los resultados. Y uno ve los procesos en Colombia y antes de las 8 de la noche ya uno tiene los resultados. ¿Qué es lo que debería hacerse entonces? No solamente cambiar las autoridades. ¿Usted cree que hay que regresar a lo manual o hay que seguir con lo automatizado? Mira, no necesariamente. Yo creo que el problema no está en el voto automatizado, el problema está en quien controla el sistema. El voto automatizado tiene ventajas muy importantes y tiene ventajas muy importantes porque tú no tienes que esperar que las actas lleguen para saber quién ganó la elección, sino que tú tienes básicamente el conteo en cuestión de segundos, ¿no? Al final del día. El problema es quienes manejan el sistema. Ese es el problema fundamentalmente. Y eso es tan cierto que en el año 2024 se pudo comprobar que la oposición ganó las elecciones. Y el gobierno, a pesar incluso de controlar el sistema, nunca pudo demostrar que había ganado la elección como decía haberla ganado. Entonces creo que ahí queda desvirtuado, por decirlo así, el argumento de que el voto electrónico no sirve o el voto electrónico hace fraude. Claro, para mucha gente es más seguro el voto manual porque, bueno, creen más en el lápiz y el papel. Pero la realidad del asunto es que el voto electrónico puede funcionar perfectamente bien si nosotros ponemos gente responsable detrás del sistema. Profesor, ¿cuándo, usted conocedor de los temas históricos, de transiciones, cuándo comienza la transición en Venezuela? ¿Comenzó el 3 de enero, comienza el 1 de agosto o comienza cuando ya se tengan los resultados antes del 6 de diciembre o no sé? Claro, bueno, Edward, a ver, en el sentido estricto,
Yo entiendo que políticamente, y lo he escuchado de muchos voceros políticos, apela de manera, muy positiva el decir que la transición ya comenzó. Pero técnicamente la transición no ha comenzado. Para que una transición comience, tienen que empezar a darse cambios en el régimen, cambios institucionales que hasta el día de hoy no se han dado. Lo que sí podríamos decir es que se han dado pasos hacia la transición y que este proceso que nosotros vivimos hoy en día pudiera finalmente terminar de tener su desenlace en una transición, pero puede que no ocurra. O sea, pues tú puedes tener un proceso que, si por ejemplo no tuviéramos una elección y se mantuviera allí Delcy Rodríguez por un tiempo indefinido, pues sencillamente no habría transición. Entonces las transiciones no ocurren hasta que ocurren. Con esto lo que quiero decir es que nosotros podríamos apostar a que esto va encaminado hacia una transición. Pero no podemos decir que la transición comenzó. Técnicamente no podemos decir que la transición empezó. Y básicamente, ¿por qué? Porque una transición implica cambios de reglas institucionales, eso es fundamental. Y esos cambios de reglas institucionales no se han dado. Nosotros tenemos el país en las manos de los mismos que gobernaban, claro. Tenemos las instituciones en las manos de los mismos que las dirigían, y tenemos unas reglas de juego que, si en alguna medida han cambiado bajo coerción, pero que son perfectamente reversibles si esa coerción cesa por algún motivo. Entonces no podemos hablar propiamente de transición. Yo creo que la transición la vamos a empezar a ver a partir del momento en que nosotros tengamos un cambio de gobierno, y a partir de ese cambio de gobierno se hagan cambios institucionales importantes. Sí. Si la negociación empieza a producir esos cambios institucionales, podríamos entonces discutir si estamos iniciando el proceso de transición. Pero por ahora, la realidad, siendo totalmente honestos, es que ese proceso de transición no ha iniciado. Ahora, ya el hecho que se haya iniciado, usted lo ve como positivo, lo ha reiterado acá, ¿no? El que se haya iniciado... Que se haya iniciado la instalación de estas dos comisiones o esta estructura, sí, para definir sin lugar a dudas, sí. Sin lugar a dudas, y yo te digo, yo le doy un voto de confianza, pero hay que tener algo muy claro, ¿no? Dinora Figuera y toda la comisión que se forma en torno a Dinora Figuera representa a la oposición. No representa ni un mediador, ni es un actor intermedio, ni es una posición institucional que no responde a partido político ni a posición política alguna. Eso no es la función de Dinora Figuera ni de esa comisión que se forma para negociar. Jorge Rodríguez entrará con una comisión que representa al gobierno, que representa al oficialismo. Y Dinora Figuera tiene que entrar con una comisión que representa a la oposición. Y esa misión negociadora tiene que estar íntimamente vinculada y ligada a la oposición mayoritaria, si no pierde toda legitimidad. O sea, pensar en un representante en la mesa que no responde a los resultados del 2024, que no responde a quien fue electo presidente en el año 2024 y que no responde a quien tiene el liderazgo político del país, a María Corina Machado, sería un absurdo total. Entonces, Dinora Figuera y la comisión que va a negociar tiene que representar los intereses de la oposición mayoritaria. Es la única manera de que este equipo mantenga legitimidad. Eso es fundamental. En la medida que se acerque y que trabaje armónicamente con la oposición mayoritaria, tendrá el respaldo de todo el mundo y los acuerdos tendrán el reconocimiento de todo el mundo. Y en la medida que se alejan, será mucho más difícil llegar a acuerdos que todos acepten como van. Eso quiere decir, vi unas declaraciones de Henry Ramos donde decía, bueno, si la plataforma no está allí, pues entonces nosotros no estamos allí, pues esta es Dinora. En política, pues entonces le toca acercarse a todos los factores y convencerlos y ellos entender que tienen que convivir. Es que la plataforma unitaria tiene que estar representada allí. Eso no quiere decir que un actor de la plataforma unitaria tiene que estar sentado en la mesa. Pero es que este equipo no puede estar negociando a espaldas de la plataforma unitaria con una agenda distinta a la agenda de la plataforma unitaria. Eso sería absurdo, porque allí, como te digo, esa negociación pierde toda legitimidad. Y si vamos a hablar de instituciones o de mediadores o de árbitros en este proceso, sin lugar a dudas a quien le corresponde ese papel es a los Estados Unidos. No le corresponde al equipo de Dinora Figuera, le corresponde a los Estados Unidos. Eso es una realidad.
Bien, profesor Benigno Alarcón, gracias por estar con nosotros en Exclusivas de BTV. Ya lo dijo acá en este programa y ustedes lo vieron y lo escucharon. Muchísimas gracias, profesor Benigno. Gracias, Edward. Siempre a la hora. Gracias, profesor. Señores, lo escucharon. Escucharon las declaraciones del profesor Benigno Alarcón. Nos despedimos. Que pasen una feliz noche.